Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Genios y Gigantes. Nos encontramos en el séptimo episodio de la temporada Villanos y hoy vamos a sumergirnos en la vida de otro de los emperadores romanos más célebres y al mismo tiempo más polémicos de la historia. Su nombre, Cayo Julio César Augusto Germánico. Como se habrán dado cuenta, todos los emperadores de esta dinastía se llamaban parecido, pero este fue más conocido por todos y pasó a la historia como Calígula. Su nombre, aún hoy, se asocia a la locura, a los excesos y a una tiranía descontrolada. Pero detrás del mito y de las leyendas que lo rodean, encontramos la historia de un joven marcado desde la infancia por la tragedia, las intrigas políticas y la violencia de Roma imperial. Calígula fue un emperador que pasó de ser adorado como un salvador a convertirse en uno de los villanos más temidos de la antigüedad. Sus acciones, sus caprichos y sus decisiones crueles lo colocaron en la memoria colectiva como ejemplo de cómo el poder absoluto puede corromper. Y como la frontera entre la grandeza y el delirio puede ser muy delgada. En este episodio vamos a recorrer su infancia bajo la sombra de una familia perseguida, su relación ambigua con el emperador Tiberio, su ascenso al trono imperial, sus excesos, sus escándalos y finalmente su amargo final. Y como siempre vamos a detenernos también en esos detalles curiosos y oscuros que lo convirtieron en una figura legendaria pero también temida. ¿Empezamos? Calígula nació el 31 de agosto del año 12 después de Cristo en Antium, una ciudad costera cercana a Roma. Era hijo de Germánico, uno de los generales más queridos del imperio, y de Agripina la Mayor, la nieta del mismísimo emperador Augusto. Por lo tanto, Calígula pertenecía a la rama más prestigiosa de la dinastía Julio-Claudia, la familia que gobernaba Roma desde los tiempos de Julio César y luego Augusto. Su apodo, Calígula, significaba literalmente botitas. Se lo pusieron los soldados de su padre porque de niño acompañaba a Germánico en las campañas militares, vestido con un pequeño uniforme y unas caligae, las sandalias de los legionarios. Aquella imagen enternecía a los soldados, pero el apodo lo acompañaría de por vida, incluso cuando ya no le resultaba simpático. La infancia de Calígula, sin embargo, estuvo lejos de ser una infancia ideal. Germánico murió repentinamente en el año 19 después de Cristo en circunstancias sospechosas, durante una campaña en Siria. Muchos acusaron al emperador Tiberio, que era su tío, de haberlo envenenado por miedo a su popularidad. La muerte de Germánico dejó a su viuda, Agripina, y a sus hijos en una situación muy delicada. Eran amados por el pueblo, pero vistos como una amenaza por el poder. Agripina la Mayor, a quien no debemos confundir con Agripina la Menor, madre de Nerón, a quien conocimos hace algunos capítulos, fue una mujer fuerte, que no dudó en enfrentarse públicamente a Tiberio. El emperador, que no toleraba rivales, comenzó a hostigarla y a eliminar a sus hijos. Así, los hermanos de Calígula fueron poco a poco perseguidos, encarcelados o ejecutados. 2 de ellos murieron en prisión y su madre, exiliada en una isla, murió de hambre, probablemente obligada. En ese clima de terror y conspiraciones, Calígula creció como un sobreviviente. Y aquí aparece un dato clave. A diferencia de sus hermanos que se rebelaron contra Tiberio, Calígula optó por adaptarse. Se mostró obediente, adulador, servicial. Incluso pasó una parte importante de su juventud en la villa de Capri, donde el viejo emperador Tiberio se había retirado. Esa estancia en Capri fue decisiva. Calígula vivió varios años junto a un Tiberio envejecido, enfermo y desconfiado, rodeado de intrigas y depravaciones. Las fuentes romanas, como Suetonio, lo describen como un ambiente de lujos excesivos, banquetes obscenos y castigos crueles. Allí, Calígula aprendió a fingir. Mostraba devoción hacia su tío, pero en su interior acumulaba rencor y ambición. Roma, mientras tanto, era un imperio gigantesco, gobernado con mano de hierro. Tiberio había heredado la maquinaria política de Augusto, pero con un estilo mucho más sombrío, retraído, frío, dominado por la paranoia. Su reinado estuvo marcado por las delaciones, los juicios por traición y las ejecuciones, hasta el momento en que, de la nada, se retiró a Capri y Roma quedó dependiente de un emperador que no gobernaba.
Ese clima represivo, sumado al drama personal de la familia de Calígula, explica en parte por qué el joven heredero desarrolló una personalidad tan compleja, moldeada por la violencia y el miedo. Corría el mes de marzo del año 37 después de Cristo, cuando Tiberio murió en la villa de Capri. Tenía casi 78 años y llevaba mucho tiempo retirado, dejando el poder en manos de sus consejeros. Su muerte abrió un vacío de poder enorme, porque la dinastía Julio-Claudia tenía varios herederos posibles, pero solo uno que reunía la popularidad necesaria: Calígula. La sucesión no fue automática. Tiberio había nombrado en su testamento a Calígula y a su nieto Tiberio Gemelo como herederos conjuntos. Pero Calígula contaba con un apoyo decisivo, el del ejército y sobre todo el de la Guardia Pretoriana, dirigida por el poderoso prefecto Macrón, que manipuló para asegurar que el joven heredero se impusiera, dejando por fuera a Tiberio Gemelo. Cuando la noticia de la muerte de Tiberio llegó a Roma, el Senado directamente proclamó a Calígula como nuevo emperador. Él tenía apenas 24 años. Y el recibimiento no pudo ser más distinto al que había tenido Tiberio. La ciudad estalló en celebraciones. El pueblo lo aclamaba como hijo de Germánico, aquel general adorado que había muerto injustamente. Se lo veía como un nuevo comienzo, un emperador joven, cercano y un heredero de sangre de Augusto y de Germánico. Las primeras medidas de Calígula parecían confirmar esa esperanza. Ordenó liberar a los prisioneros políticos, permitió el regreso de exiliados, detuvo juicios por traición y organizó juegos y espectáculos para el pueblo. El Senado respiró aliviado, creyendo que por fin Roma tenía un gobernante bueno y decente. Calígula incluso rindió honores a Tiberio a pesar de todo lo que había sufrido en Capri, pero también comenzó a eliminar discretamente a quienes podían disputar su poder. Tiberio Gemelo, el otro heredero, fue obligado a suicidarse poco después, y Macrón, que había sido clave en su ascenso, cayó también en desgracia y Calígula lo mandó a ejecutar en el 38 después de Cristo. Ese mismo año, sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Calígula enfermó gravemente al punto que se temió por su vida. Las fuentes no aclaran qué fue lo que tuvo. Algunos hablan de epilepsia, otros de una enfermedad repentina, pero el episodio marcó un antes y un después. Cuando se recuperó, el joven emperador ya no era el mismo. Según Suetonio y Dion Casio, se volvió cada vez más desconfiado, cruel y excéntrico. Para muchos historiadores, ese fue el inicio de la transformación de Calígula en el gobernante monstruoso que la tradición recuerda. A un año de su prometedor ascenso al poder, pasó repentinamente de ser amado por el pueblo a convertirse en uno de los emperadores más temidos y odiados de Roma. Una de sus primeras decisiones que sorprendió a Roma fue su cambio de actitud en relación al Senado. Si al principio los había favorecido, pronto empezó a ridiculizarlos. Los obligaba a correr a su lado como si fueran esclavos, los hacía esperar horas antes de recibirlos y hasta los humillaba en público. Roma estaba acostumbrada a emperadores autoritarios, pero Calígula llevó la tensión con el Senado a un nuevo nivel. Los trataba como enemigos, no como consejeros. Al mismo tiempo, su relación con el pueblo fue ambivalente. Organizaba juegos fastuosos, espectáculos y carreras de cuadrigas, pero se financiaban con impuestos cada vez más duros. El tesoro que Tiberio había dejado lleno, Calígula lo dilapidó en pocos años. Sus banquetes eran lujosísimos y se dice que mandaba repartir oro a modo de limosna en el Circo Máximo, para luego aumentar las cargas fiscales sobre provincias enteras. Pero lo que más escandalizó fueron sus excesos personales. Varias fuentes antiguas lo acusan de incesto con sus hermanas, Drusila, Livila y Agripina la Menor. Sobre todo con la primera, aunque los historiadores modernos advierten que algunas de esas acusaciones pueden haber sido acusaciones políticas. Sin embargo, el hecho de que tratara a Drusila casi como una esposa oficial, incluso haciéndola su heredera, generó rechazo en la élite romana. Cuando Drusila murió en el 38 después de Cristo, Calígula ordenó un duelo público y llegó a proclamarla como diosa. A partir de allí, su comportamiento se volvió aún más errático. Hizo construir un puente flotante de varios kilómetros en la bahía de Baiae
solo para cabalgar sobre él vestido con la armadura de Alejandro Magno. Aseguraba que había derrotado al dios Neptuno, dios del mar, lanzando lanzas al mar como símbolo de victoria. En el plano militar, sus campañas en Germania y Britania se volvieron motivo de burla. En una ocasión reunió a sus tropas en la costa, listas para embarcarse hacia Britania, pero en lugar de una invasión, ordenó recolectar conchas marinas, llamándolas el botín del océano. Ese episodio quedó en la memoria como una muestra del delirio del emperador, con decir que hasta los Simpson han parodiado algunas de sus anécdotas. Su obsesión con el poder absoluto alcanzó incluso a la religión. Calígula se proclamó un dios viviente, ordenó que se le rindieran honores divinos, erigió templos a su nombre y hasta dispuso que su estatua se colocara en el templo de Jerusalén, lo que provocó una crisis en Judea y tensó aún más la relación con las provincias orientales. Roma empezaba a darse cuenta de que aquel príncipe que había sido recibido con tanto entusiasmo era ahora un gobernante temido y odiado. La línea entre la excentricidad y la locura parecía haberse borrado, y cada gesto de Calígula aumentaba la tensión dentro del imperio. La espiral de abusos y excentricidades de Calígula inevitablemente lo llevó a acumular enemigos. Sus excesivos gastos vaciaron el tesoro, el Senado lo resentía por los constantes insultos y humillaciones, y hasta en el ejército, tradicional pilar del poder imperial, comenzaron a surgir voces de descontento. Entre sus decisiones más polémicas estuvo la manera en que trató a su propia familia. Tras su enfermedad primero y la muerte de Drusila, su hermana preferida después, Calígula se volvió desconfiado con las otras dos, Agripina la menor y Livila. Las acusó de conspirar contra él y ambas fueron desterradas junto con su primo Lépido. Este destierro nos debe sonar ya y nos marca un punto de conexión importante con otro personaje que ya conocemos. La clave de la conexión está en Agripina la menor, hermana de Calígula, quien más tarde volvería a Roma y con astucia lograría meter por la ventana a la línea de sucesión imperial a su hijo Nerón, protagonista de nuestro episodio 13. Es decir, los excesos de Calígula no solo marcaron su propio gobierno, sino que también desencadenaron dinámicas familiares que definirían la historia de Roma durante décadas. Finalmente, la gota que colmansó el vaso fue su trato hacia la Guardia Pretoriana, el cuerpo militar encargado de su seguridad. Calígula los despreciaba y se burlaba de ellos, sin darse cuenta de que eran quienes podían decidir la vida o la muerte del emperador. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, tras menos de 4 años de gobierno, Calígula fue asesinado en una conspiración encabezada por oficiales de la Guardia Pretoriana. Lo apuñalaron en un pasillo del Palacio Imperial junto a su esposa Cesonia y a su hija pequeña, que también fueron asesinadas para borrar todo rastro de su línea. El emperador, que se había creído un dios, terminó cayendo como un simple mortal. Tras su muerte, el Senado discutió incluso restaurar la República, considerando que de 3 emperadores, 2 habían sido un fracaso rotundo. Pero finalmente, la Guardia proclamó emperador al tío de Calígula, Claudio, hermano del difunto Germánico y futuro padrastro de Nerón. Así, el poder quedó nuevamente en la dinastía Julio-Claudia, aunque el recuerdo de Calígula ya había marcado a Roma con un ejemplo extremo de lo que podía significar la concentración de poder en una sola persona. El legado de Calígula es el de un villano histórico por excelencia, un joven que llegó al trono con todas las expectativas, amado por el pueblo y aplaudido por el ejército, pero que pronto se convirtió en un símbolo de locura, exceso y crueldad. Para los romanos, su figura fue una advertencia de lo que sucedía cuando el poder absoluto corrompía por completo al hombre, y lo rápido que esta conversión en monstruo puede ocurrir. Y para nosotros, su historia se ensalza con la de Nerón, mostrando cómo, en el corazón mismo del Imperio Romano, las pasiones, las traiciones y las ambiciones podían destruirlo todo en cualquier momento. Y así, mis amigos, llegamos al final de este 7º episodio de esta temporada de Genios y Gigantes titulada Villanos. Hoy recorrimos la vida de Calígula, el emperador que en poco más de un año pasó de ser la gran esperanza de Roma a convertirse en uno de sus nombres más temidos. Su locura, sus excesos y su violencia dejaron una huella imborrable y su caída mostró que hasta los dioses de Roma podían ser derribados. En esta temporada vamos a seguir
unos episodios más explorando las figuras más oscuras y temidas de la historia. Personajes que, con su ambición y su poder, cambiaron el rumbo del mundo, aunque fuera a través del miedo. Y cuando lleguemos a su final, ya estamos planificando y preparando para ustedes una temporada muy especial. Si disfrutaron este episodio, los invito a seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o donde sea que nos escuchen, y a calificarnos con 5 estrellas, que nos ayuda muchísimo a crecer. También pueden encontrarnos en Instagram en @geniosygigantes.podcast, todo junto, donde compartimos anécdotas, curiosidades y contenido extra de cada capítulo. Y atentos, porque los de esta semana son una catarata de anécdotas de lo más bizarras sobre Calígula, que no llegaron a entrar en este episodio y que son imperdibles, con ese estilo gráfico que nos caracteriza en las redes. Mi nombre es Francisco Saborda y fue un placer acompañarlos en este viaje al corazón del Imperio Romano. Espero que estén muy bien y nos reencontramos la próxima semana con otro villano. Muchas gracias.